Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es Conócete en su sección Seres en Construcción. Hoy voy a estar dialogando, charlando amenamente con mi amigo y también especialista. Bueno, ahorita les voy a decir el currículum, Emanuel Gutiérrez, y vamos a estar reflexionando sobre algunos temas vinculados con la violencia. La violencia específicamente que pueden tener algunos hombres con su pareja, pero también vamos a estar dialogando sobre cuáles podrían ser algunas de las características de las personas que violentan, algunas características de quienes pasan estas circunstancias que a veces, pocas veces dialogamos de manera abierta. Vamos a estar hablando también cómo esto también va vinculándose con la historia de vida de nuestro invitado, cómo se va vinculando también con los procesos de violencia social que en estos momentos estamos viviendo de manera muy presente, muy real y que desafortunadamente esto se vive en el núcleo familiar también. Recuerden que esto es Seres en Construcción y es una invitación para que conforme vayas escuchándonos en esta charla, tú vayas también experimentando cómo te conectas con este tema, si tú mismo puedes ejercer en algunos momentos algunas violencias que muchas veces son soterradas, pasivas, no las notamos o convives con un ambiente también violento. La idea es que tú vayas conectando, reflexionando y al mismo tiempo tomando conciencia de cómo este tema te impacta, qué significa para ti, a qué te invita esta charla, en qué estás de acuerdo, qué no estás de acuerdo, qué propondrías y en qué apoyarías. Y bueno, después de esto, también compartirte que es probable que en esta charla podamos estarnos deteniendo para reflexionar, para respirarnos, tomar una pausa, porque no es un tema, como les dije, que se hable tan abiertamente, porque justamente es un tema que nos toca, que nos convoca y que nos impacta. Es probable que también necesitemos algunos espacios nosotros como los que estamos charlando para saber qué nos está pasando, a qué me invita a mí misma Emanuel con esta experiencia que tiene y cómo él transita el acompañamiento a hombres que violentan a su pareja. Emanuel, buenas noches, gracias por aceptar esta invitación a Seres en Construcción, Conócete. Hola, hola, pues muchísimas gracias a ti por el espacio, por el tiempo y pues bueno, aquí estamos listísimos para compartir con tu público y como dices, que sea para bien esta información que vamos a brindar. Y Ujú. pues también parte de la experiencia que traigo, ¿no? En temas de vida que me ligan a este asunto de las violencias masculinas, Ujú. pues con la pareja y con los demás y consigo mismo. Claro, porque de alguna manera, fíjate, tú y yo, que somos colegas, psicoterapeutas, que manejamos algunas líneas en común, hemos hablado, incluso charlado sobre este tema más de manera informal y justamente hablábamos de cómo nosotros como terapeutas tomamos una, digamos, una línea, una especialidad porque nos toca y nos convoca en la vida misma, en nuestra vida misma, ¿no? Estoy aquí viendo el extenso currículum que tienes y me gustaría compartir algunos rasgos, porque tú luego nos vas a ir compartiendo otros, como eres psicólogo, maestro en sexualidad humana, tienes formación como facilitador para grupos en promoción de derechos sexuales, reproductivos, tienes también formación en prevención de la violencia, das cursos sobre tratamiento psicológico del hombre violento con la pareja, manejo de duelos en eventos traumáticos, resolución del abuso sexual y el abandono. Y bueno, sobre todo veo que la línea está muy enfocada a esta práctica del acompañamiento en personas que ejercen violencia, pero hablemos un poquito de por qué te has interesado por este tema. Me has comentado, como te decía de manera informal, que esto viene también de experiencia de vida, de cómo también en casa había rasgos de esta violencia que a veces nosotros creemos, y a lo mejor eso en algún momento nos lo puedes aclarar,
cómo la violencia a veces creemos que es solo explícita, la violencia vinculada con golpes, y a veces la violencia más común que vivimos en casa es una violencia muy sutil, una violencia que tiene que ver con ciertos rasgos de manipulación, que a veces se da en un ambiente social. Entonces, compártenos cómo creciste tú y cómo esa manera en la que desarrollaste o te desarrollaste en la infancia, en la adolescencia, te invita a que acompañes ahora a personas que ejercen violencia, sobre todo hombres. Sí, pues bueno, te cuento, ¿no? Pues yo soy de aquí de la ciudad de Oaxaca, em, una familia formada papá, mamá, los abuelos, y con una educación muy tradicional, ¿no? Con los roles tradicionales establecidos, ¿no? El papá va a trabajar, la mamá se queda en la casa a cuidar a los hijos, pero también con dinámicas dentro de mi comunidad, dentro de mi sociedad, pues muy marcadas en el tema del ejercicio de la violencia en contra de las mujeres, que es lo que se visibiliza más en Ujú, ese sentido. Em, y entonces desde niño, pues yo me daba cuenta de estas cosas, de las incomodidades, del sufrimiento que se viven en nuestra, pues aquí en nuestra sociedad oaxaqueña, ujú, por parte de las mujeres. Aunado a eso, pues también algo que nunca me gustaba, fíjate, que era como competir, ¿sabes? No me ujú, gustaba competir para nada, pero entre los masculinos, los hombres, era algo como muy fuerte el estar compitiendo, ya sabes, ¿no? Quién juega más fútbol, quién es más golpeador, quién es más bullying. Y bueno, yo sufrí mucho de bullying en la primaria y de verdad, o sea, la pasaba súper mal porque de repente era como, pues si no le entras a los golpes, pues no te vas a dar a respetar, ¿no? Bueno, ujú, pues tuve que entrarle a los golpes, ¿no? De una u otra manera, pero no era algo que disfrutara mucho. Sabes, cuando hablamos de violencia masculina, también es hablar de la alternativa, son el desarrollo de masculinidades o visibilizar y validar el tema de las otras masculinidades. ¿Por qué? Porque a mí sí me gustaba mucho jugar fútbol de niño, pero me encantaba participar en las danzas, en el teatro, en cantar, ¿no? Y de repente los otros hombres jóvenes, los otros niños eran como, ujú, pues, ¿qué le pasa a este, no? Así no somos nosotros. Pero a mí me fascinaba ese asunto, ¿no? Y de repente, pues era como también que se cuestionaba si yo era hombre o no, o por qué me ujú, comportaba de esa manera, cuando en realidad, pues lo único que me gustaba, pues era el tema de las artes, siempre me había gustado, experimentar esa parte. Y pues bueno, conforme voy creciendo, todas esas cosas se van quedando en mí. Ah, que en una charla ujú, previa te comentaba, ¿no? Me tocaba experimentar, yo como el hijo mayor, ¿no? Acompañar a ujú, mamá a la calle, al centro, y de repente ver el acoso que había por parte de otros, de los hombres mayores, ¿no? Con otras mujeres, ujú, entre ellas, pues mi mamá muchas veces, pues me enfurecía, me ponía muy mal, como que no sabía qué hacer y era algo que desde niño estaba ahí marcando, ¿no? Y entonces siento que cuando, si quieres más adelante vamos a platicar esa parte, pero ujú, cuando se me presenta el tema de entrarle a trabajar las ujú. masculinidades, o sea, fue como, sí, es una tarea importante para mí de vida Ajá, y la verdad es que ha sido como, de cierta forma, muy fácil entrarle al trabajo con los hombres porque tengo muy claro cómo está el panorama en ese sentido, ¿no? Y aunado a eso también, pues el ejercicio de las propias violencias, ¿no? O sea, analizando mis formas de comportamiento violento que muchas veces tuve y tengo a veces, ¿no? ujú, Porque algo es muy importante es que
no porque uno tome un curso o que sea facilitador y Ujú, ya te vacunaste y ya no, ya no eres ni machista, claro. ni puedes ejercer violencia, no, al contrario, tienes que estar muy atento porque eso siempre va a estar presente y tienes que saber qué hacer cuando está sucediendo eso. Claro, eso que dices hacia el final creo que nos podemos detener un poco ahí. Primero, porque justo Ujú, el interés que tú tienes en este tema de acompañamiento de las masculinidades, sobre todo a los violentadores, ¿no? Tiene que ver porque primero, así como lo compartes, o sea, es crecer en un ambiente, primero en donde no estabas de acuerdo y después lo tuviste que ejercer para tener un sentido de pertenencia, ¿no? Y creo que como hombres puede ocurrir eso de manera diferente a la mujer porque nosotros tenemos también otra búsqueda de sentido de pertenencia, pero con ustedes me da la impresión, ujú, corrígeme si no lo estoy diciendo adecuadamente, pero me da la impresión que con ustedes eh, esta idea de que necesitan ejercer la violencia para descubrir su masculinidad es mucho más evidente y también es una invitación a que si genuinamente no eres así, puedes convertirte en, ¿no? Y entrar, claro, o sea, y ahí empieza claro, también el juego de la violencia, juego entre comillas, por supuesto, en donde claro. sí puede empezar con juegos pesados, o sea, con te golpeo, tú me golpeas, siempre me ha llamado la atención, no sé si en Oaxaca se use, pero en Sinaloa, en Culiacán, muchos ya saben que ahí nací, que por cierto es una ciudad muy violenta, y a mí me llamaba la atención que los chicos jugaban como al box constantemente, como si fuera un jueguito, ¿no? Ujú, Entonces, eh, no sé si eso, por un lado, o sea, también sea como una semilla para que eso se normalice y que después sea el adulto violentador de su pareja. ¿Te hace sentido eso? No sé si sí, tenga una semillita por ahí. sí, 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 mira, la masculinidad, como pues todos los roles que se presentan en nuestra sociedad, se construyen de forma tradicional, ¿no? O sea, es una Ujú, tradición, y hay que tener que muchas veces la tradición es una ley, ¿no? ¿Por ujú, qué es una ley? Porque la tradición surgió para resolver un problema, ¿no? Y luego ya al convertirse en una ley no implícita, pero sí ujú. que la llegamos a vivir, Ajá, no, pues, no explícita. no explícita exactamente, ¿no? Ujú, Pues bueno, entonces es de forma tradicional, lo vamos aprendiendo claro. y durante ese proceso de la masculinidad tradicional, por así llamarla, este, sucede que necesitamos un hiperdesarrollo del yo exterior. Ujú, ¿Cuál es ujú, el yo exterior, no? ¿Cuáles son las tareas? Pues el actuar, el lograr, el hacer, ¿no? O ujú, sea, lo que te decía hace claro. rato de la competencia. Y Sí. competimos en todo, ¿no? Es competir en los golpes, competir en calificaciones, competir en quién mete más goles, competir, competir, competir. Pero al mismo tiempo empieza un trabajo por parte de los hombres mayores con nosotros, que es Ujú, que nosotros aprendamos a reprimir la esfera emocional, ¿no? La esfera ujú, emocional. Entonces, esto sucede pues casi en todas nuestras sociedades, ¿no? Vamos a hablar de México, porque es lo que más ujú, conozco, pero claro. en México, pues claro, es como algo que se puede vivir de manera común en todas nuestras Ujú, culturas, casi, ¿no? O sea, y esa represión ya obviamente de nuestras emociones tiene que ver con un una idea de superioridad. O sea, es el desarrollo de una mm, idea de superioridad que va a tener como base ujú, eh, el tratar de desidentificarnos de todo lo femenino, ¿no? O ok. sea, nos tenemos que desidentificar de todo lo femenino para ser hombres, pero Ujú, ¿qué sucede en ese proceso? Mientras nos vamos desidentificando de todo lo femenino, le empezamos a generar un temor a lo femenino.
Y Oh, conforme pasa esto, hay que entender que el miedo, el temor, pues tiene una ujú, misma base, ¿no? Que es, eh, al tener miedo, también genero enojo o hasta el odio claro, a claro. aquello que se me ha enseñado que yo debo de quitar de mi vida, ¿no? Entonces, desde pequeñitos nos enseñan a Ujú, tenerle miedo y también a sí, despreciar las cuestiones femeninas, ¿no? okey, Eso desde lo que tú me estás narrando, ¿no? O sea, nada más hay que sí, verlo como, pues, ujú, lo que se dice de las mujeres entre los hombres desde pequeñitos, y pues bueno, ahí está claro. presente casi en todo, ¿no? Y que también parte de este bullying o de este, digamos, a veces humillación que se puede dar en los niños, ¿no? Mm, Tiene que ver justo cuando tienen rasgos muy femeninos. Les gusta la danza, ujú, dijiste hace un rato, ¿no? O sea, sí, hay un sentido de, okey, tienes estos rasgos femeninos, entonces no representas estas características que, híjole, es que sabes que cuando te lo estoy diciendo hasta me mueve, o sea, porque a veces no nos sí, damos cuenta que sí, está esta educación también desde, o sea, desde los niños, ¿no? O sea, en mi caso me he fijado más en el tipo de cómo me educaron a mí como niña, por supuesto, pero también en los niños está muy marcado, o sea, cómo necesita dejar rasgos que va a tener de femeninos, porque también las mujeres tenemos rasgos entre comillas, ahí tendremos que meternos en género y tal vez no es nuestro tema en este momento, ¿no? Pero sí como a un niño, o sea, pienso en un niñito que va a la escuela y que le gusta la danza, como te pasaba a ti, ¿no? Podrías hasta esconderlo, ¿no? O negarlo y poder incluso generar una máscara para decir, ajá, yo soy este que es fuerte, que compite, ¿no? Y ahí ya se va desarrollando un rasgo de violencia. Si a eso le sumamos, a ver si tiene que ver por ahí, porque tú eres el especialista en eso, pues no sé si sería mucho más, entre comillas, regular que si a ellos mismos les han impedido mostrar estos rasgos de sensibilidad que se nombran como femeninos, pues quieran golpear a lo femenino. No sé si, o sea, sí, si sí, sí, eso va sí. por O ahí. sea, Ujú, es como, no solamente, o sea, a ver, mm, mira, a mí me gusta mirarlo también desde la parte, neurológica, ¿no? ujú, Eh, ¿Qué pasa cuando una persona no logra expresar las emociones de ujú, vulnerabilidad de manera adecuada, ¿no? Entonces, si no se logra expresar el miedo, la tristeza, desde claro. pues las vías que ya Ujú, conocemos, que es el llanto, el pedir ayuda, y bien esta ujú, represión emocional, pues lo que va a suceder es que las expresiones van a surgir desde la violencia, ¿no? De una u otra forma va a salir. ujú. Y el problema es que en los hombres está validado y reconocido que esa es la única forma en la que podemos expresar, desde el enojo, Ajá. desde la violencia, ¿no? Desde Ujú, el ser cabroncín, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Si eres cabrón, pues ajá. ya la armaste en el Ujú, mundo claro. masculino. Y, Ujú, y entonces cuando nos enfrentamos a una situación, una problemática ujú. eh, de pareja, hay que entender que no está en juego el amor, sino está en juego el poder, ¿no? Oh, claro. Entonces, ¿de qué forma nosotros vamos a sostener ese poder? Pues mediante ejercicios de violencia, porque es la forma en la que nos enseñaron a resolver desde niños los problemas, ¿no? Y Okey. aunado a eso, ponle el tema emocional, ¿no? O Ujú, sea, que es tan complicado de repente, entender qué es lo que nos está pasando. Hace tiempo lo explicaba con el tema de los celos, ¿no? O ujú. sea, ¿qué pasa si le marcas a tu pareja, ¿no? Le decía a los compañeros, Sí. oye, le marcas a tu pareja y no te contesta, ¿no? La primera no te contesta. Ujú, No, pues a la segunda tampoco te contestan, o la tercera ya. Entonces ahí, ¿cómo estás? No, pues yo ya estoy enojado, yo ya ujú. y en cuanto me conteste le voy a decir, ¿qué estás haciendo?
Digo, bueno, ahora dime qué estás sintiendo. Pues estoy sintiendo enojo. Le digo, ¿y qué hay detrás del enojo? Pues, ¿qué tal si está con alguien más? Ok, si está con alguien más, ¿qué te está pasando ahí? ¿Qué emoción? Ah, Pues el miedo a que me deje, ¿no? El claro. miedo a que se vaya con alguien más. Entonces, al final de cuentas, el tener un sistema, se llama sistema ecológico, Ujú, emocional, tan deformado desde niños, nos lleva a tener este tipo de problemas, ¿no? Entender y okey. decir, ¿sabes qué? Pues en realidad tengo miedo, no le, tengo miedo que me dejes, quiero platicar Sí. de eso, pero no, eso no está validado, eso no podemos hacer los hombres desde la masculinidad tradicional, lo que está validado es el reclámale, el dile, el controla, el ahora somete. Ahora, algo también muy Ujú, importante, la idea del ser hombre ya está, ¿no? Lo que tenemos que ujú, hacer es obedecer los mandatos sociales y cumplir con los roles ujú, y los estereotipos que nos marcaron. Bueno, si yo no soy, fíjate, esto es muy interesante, muy importante. ujú. Si yo no soy el que dicen que tengo que ser, entonces, ¿qué soy? Y Mm, por claro. ahí algunos estudiosos de esto, ¿no? Felipe Antonio Ramírez Hernández, por ahí si no me estoy confundiendo de lo que explicaba, ojalá y lo diga correctamente, decía, bueno, viene una sensación de muerte, ¿no? O sea, si Ujú, a mí me dicen que yo tengo que hacer eso, pero no lo soy, entonces, ¿qué soy? Y viene una ujú. sensación de muerte en donde mis Claro, reacciones va a ser, yo tengo que imponerme para ser ese que dicen que tengo que ser, ¿no? claro. Y entonces desde ahí tengo yo una propuesta aunada a otros compañeros que Ujú, están también haciendo propuestas pero la mía es transitar a la construcción de una masculinidad auténtica, o sea, una masculinidad que claro. yo considere a partir de lo que yo sé, ¿no? Ajá. De lo que yo voy sintiendo, de lo que yo voy, Ujú. mis autopercepciones, de mis convicciones reales, ¿no? Y a partir de eso empezar a tener esta plataforma sobre la que va a estar mi persona sustentada y me voy a manejar, Okey. ¿no? Okey. Sí, fíjate que esto conecta mucho con la filosofía existencialista, ¿no? Ujú, En donde justo nosotros vamos generando estos roles que nos llenan de etiquetas muchas veces, en donde esa etiqueta, yo desde una parte mucho más creativa la nombro el personaje que nosotros nos ujú, colgamos, pero es un personaje aprendido que no cuestionamos, ¿no? ujú, Para empezar, sí, lo vamos aprendiendo, o sea, como dices ahorita, ¿no? O sea, por este sentido de competencia a los hombres, igual en las mujeres en un sentido de belleza, por ejemplo, ¿no? Y que nos va formando como una máscara que la tenemos, Manuel, tan encarnada que no la cuestionamos. Y me parece que cuando tú invitas a ver qué hay detrás de eso y llegamos al miedo y llegamos a incluso a decir, ¿quién soy yo sin esta máscara? También sí, hay un sentido de duelo y de muerte porque solo me he identificado con esta ujú, máscara que he cargado desde mi rol de género y entonces, ¿qué ocurre? Que me da la impresión que hay que pasar literal por un duelo de ya no ser el que era, pero tampoco saber quién soy porque ya no sé de qué sostenerme y entonces ujú, hay una desidentificación de mi personaje y me parece ujú. que ahí es donde se necesita este acompañamiento, ¿no? Este Sí, acompañamiento, eh, dime. sí, sí, sí. Sí, porque esa es la tarea de nosotros, ¿no? Porque, a ver, Ujú, cuando, mira, yo trabajé mucho tiempo en algo que se llama Centro de Reeducación para Hombres que ejercen violencia contra la mujer, ¿no? Luego lo cambiaron ujú, contra la pareja, porque ujú. luego era como muy extenso Sí, y sí, cada programa tiene un objetivo propio, una metodología muy ujú, específica, etcétera. Bueno, sí, a lo que voy es que nosotros muchas veces como terapeutas he visto y es una crítica que sí tengo, ¿no? A algunos colegas, es que llega un hombre que ha ejercido ujú. violencia y lo que queremos es ejercer violencia contra ese hombre que ejerce violencia, ¿no? O sea, Eso te iba a preguntar, sí. algo nos pasa como, pero Ujú, cuando en realidad tenemos que pienso yo, y a partir de
un acompañamiento y Ujú, formación por parte de la doctora Victoria William, que es una gran amiga, pues era como, a ver, tú no puedes llegar a violentar a un hombre ha ejercido violencia, porque lo único que está haciendo es reforzar esta idea de superioridad, de competencia, sino más ujú, bien un ambiente ujú. cálido, un ambiente Claro. amor, hasta cierto grado, si es posible, ¿no? Si nos es posible, amoroso, pero no por eso dejar de Ujú, confrontar muchas veces, pero de una manera claro. mucho más tranquila, ¿no? Ujú. Y de verdad que los que estamos en esto es algo que necesitamos trabajar muchísimo porque no estamos exentos de volver a ejercerlos, es como estar muy pendientes de eso, ¿no? Claro, Y claro. entonces una vez que generamos este tipo de ambientes, con el tiempo lograremos cuestionar y lograremos ver la forma de hacer algo diferente, ¿no? Porque Okey. tampoco creemos, o sea, de verdad yo sí pienso que es muy complicado el tema del cambio, como ir de tajo en ese sentido, sino más bien es Ujú. aprender a identificar Sí. para Ujú. modificar las actitudes y las formas de pensar en el momento en que yo identifico estas maneras de comportamiento. Claro, claro. Hace un rato decías algo que me pareció muy importante, y que es dijiste: "Bueno, yo mismo he tenido comportamientos violentos que me Ah, tengo sí. que cuestionar", y eso me parece también que es un rasgo de acompañamiento, ¿no? O sea, acompañar al otro poniendo sobre la mesa también el que yo soy, poniendo sobre la mesa, y eso pasa mucho en la terapia, o sea, no porque yo tenga herramientas como terapeuta o tú, estamos exentos. Lo que hacemos y lo que compartimos es cada vez creo tener más conciencia que, bueno, desde la filosofía hinduista se le llama una conciencia testigo, de estar observándonos para no volver a repetir ese comportamiento que ya no queremos que sea parte de nuestra vida, pero no estamos exentos. Sin embargo, entre más conciencia, sí es probable que vaya diluyéndose, ¿no? Con mayor rapidez. Y regreso a esto que tú decías, o sea, a ver, esta honestidad de decir, a ver, para empezar, yo también he pasado por eso. No a lo Claro, mejor de la misma manera que tú, ¿no? Pero sí hay estos rasgos de violencia porque también me educaron de esa manera, ¿no? Y eso es creo que una parte del acompañamiento que en algún momento yo leí algunas de las cosas que me compartiste y que se le podría nombrar más que una, digamos, un acompañamiento violento, ¿no? Sino un ujú. acompañamiento desde una, tú pusiste reeducación, ¿no? Reeducación Ah, para sí, hombres violentos con la pareja. Y esa es la sí. palabra que yo creo que puede hacer el cambio. Sí, fíjate que, bueno, hay muchos modelos de Ujú, abordaje de los hombres que ejercen violencia. Y hay que entender que está así, hombres que ejercen violencia porque el hombre no es violento, ¿no? No ujú, somos, sí, sino aprendemos y por lo tanto ok, ejercemos. Bueno, ok, entonces, eso es muy importante porque luego las etiquetas se quedan claro, y entonces sí, reacciono conforme a la etiqueta que me pusieron. Pues yo digo, pues soy violento y entonces actúo como tal y volvemos a lo que ajá, platicamos al principio de si me dicen que eso soy, pero no hago algo para darle sustento a eso que dicen que soy, pues entonces, ¿qué soy? Bueno, a lo ok, que voy es, ujú, dentro de los modelos, pues existe hay varios tipos de modelos y este modelo de reeducar ujú, ujú, solo el hecho de decir yo reeduco es ya ponerse en un nivel de yo sé lo que tú necesitas entender y saber. Y entonces en ese claro, proceso lo que hago es muchas veces ejercicios de poder, ¿sí? ujú, Y entonces no logro conectar desde la parte relacional con el otro. Y creo que, ujú, que algo muy importante que tendremos que aprender es hablar desde nuestras historias compartidas y ver cómo le vamos a, y ver de qué forma podemos abordar esto entre los dos, tres, cuatro, cinco en el grupo que seamos para darle una solución a estos problemas que se nos están presentando, ¿no? Entonces sí, también los enfoques van cambiando, van evolucionando,
para entender esa parte, ¿no? Porque si no volvemos a caer en lo mismo. Claro, claro. Y fíjate que aquí esto que hiciste la corrección me gusta mucho, ¿no? Porque uno también puede equivocarse cuando lo enuncia y creo que es importante mover también el lenguaje para que esto tenga otro significado y no resistirnos a mover el lenguaje, como a veces ocurre, ¿no? En lugar de decir hombres violentos, hombres maltratadores, que incluso yo lo estaba usando ahorita y por eso me gusta que lo muevas y que digas que ejercen, ¿no? Porque su Ujú. ser no es eso, ¿no? No somos. Atendiendo a que no, a que así fueron educados, a que el hecho de que estén en ese programa muchas veces tiene que ver con que lo están observando. Ahorita te quiero preguntar algo a ese respecto, pero me quiero regresar a esto que dices también, cómo compartir, cómo son historias compartidas. Y aquí creo que el filósofo Martin Buber nos ayuda, ¿no? O sea, cuando él nos habla de una relación yo-ello o una relación yo-tú, cuando dice una relación yo, no está hablando de objetivar otro, en donde hay sentido de dario del otro, ¿no? Y en este caso sería más lo que tú nos estás compartiendo, una relación yo-tú, relación en donde yo te comparto mi humano y eso nos acerca mucho más a un acompañamiento empático, pero eso no quiere decir que sea fácil. Creo que estamos teniendo problemas en Sí, internet. ahora te escucho, pero no te puedo ver en cuanto a la imagen, pero no sé si pueda contestar a eso que tú me dices. Hola, hola. Aquí estamos de Hola, hola, ¿me escuchas? regreso, te escucho. Estamos teniendo problemas con el internet porque ha habido muchas lluvias y bueno, estamos haciendo un esfuerzo, Manuel y yo, porque estoy pegada Ya, al módem, ahí está. pero bueno, pero acá estamos de regreso. Entonces, estaba Yo hablando también yo, aquí tengo el modem. y nada, ¿no? O sea, de todos modos, las lluvias no nos han dejado, pero no nos impiden que estemos acá. Bueno, no sé en dónde se cortó, pero voy a retomar esto que te decía porque me pareció muy importante, que es cómo acompañar el otro, Ujú, más ujú, desde una relación utilitaria que Buber le llama la relación yo-ello, desde una relación yo-tú, que genera ujú. una conexión, esto que hablabas de la historia compartida, ¿no? Con el otro y que esto genera Sí, empatía también. Sin embargo, esta era mi pregunta. A veces, ¿no te ha pasado a ti como acompañante que te cuesta generar esa empatía? Que es tanto la historia del sí. otro que, que te convoca a veces hasta el rechazo. Sí, sí, te podría decir que me pasa menos en la terapia persona a persona, ¿no? Que en grupo. En grupo, en grupo pasan muchas cosas, o sea, a veces la propia dinámica del grupo es tan fuerte que Ujú, te lleva y te envuelve y entonces ahí no es tan fácil a veces el trabajo desde la empatía, ujú, pero se puede lograr, ¿no? Más bien se pone al servicio. Me pasaba mucho que había hombres que ahí mismo en los grupos, cuando he trabajado con grupos, pues ejercían violencia con otros hombres, ¿no? Y ujú, entonces era tan fuerte porque era esta violencia de la que hablabas al principio, esta violencia que se le denomina violencia larvaria, que es una ujú, violencia chiquita, ujú, microviolencias, ujú, micromachismos, pero que con el tiempo, como una larva, pues ujú, llega a generar hasta la muerte, ¿no? ujú, Entonces, bueno, muchas veces estas microviolencias están ahí presentes y por ujú, supuesto que yo también las sé ejercer y ujú, en momentos las llego a ejercer, pero es lo que mueve mucho el punto ujú, y entonces sucedía que a veces tenía uno que imponerse desde esta
desde esta superioridad que Ujú, nos daba el ser el terapeuta, ¿no? El que guiaba. Eh, sí pasa, pero creo que algo que te puedo decir es que si nos aprendemos a dar cuenta, eso mismo lo podemos claro. llevar y ocupar dentro de la dinámica de la terapia de Ajá. grupo y, y entender, por ejemplo, ¿no? Pues, a ver, ¿de qué forma actuaban nuestros papás cuando nosotros nos salíamos de lo que nos decían? Pues se imponía de esta manera, Ujú, igual, ¿no? A veces con golpes. Y entonces, desde ahí nos vamos dando cuenta y hacemos conciencia de desde dónde aprendimos a que así es como uno tiene que manejarse cuando empezamos a perder ese poder. ujú. Exacto, o sea, y aquí me surge una pregunta para quienes nos están escuchando y que a lo mejor aquí hacemos una pequeña respiración y reflexión, o sea, a ver qué nos va pasando, si en algún momento también nosotras y nosotros podemos observar, ¿no? O sea, que hemos sido educados de esta manera, que nos cuesta conectar con el otro, que hemos tenido este sentido de competitividad para poder demostrar que soy más fuerte, que soy más cabrón, que soy el que quiere demostrar su poderío, aunque detrás hay miedo, aunque detrás hay eh, pues un sentido también de fragilidad, ¿no? O de sentirse vulnerables. Empecemos también a revisar, ¿no? ¿Qué nos va pasando, ¿no? Más que esquematizar, otra vez etiquetar, a veces escuchamos una charla, y esto lo menciono en cada entrevista que tengo, ¿no? Escuchamos una charla y es como, ah, ok, sí, la escucho, pero mi invitación constante es saber qué me va pasando con lo que escucho, cómo lo recibo, si yo misma en mi entorno crecí de esa manera, si yo misma, no solo como hombre o como mujer, puedo también promover ese tipo de entre los hermanitos o hermanitas, ¿no? A ver quién es mejor. A ver quién lucha más fuertito, jueguen a esto. Ese tipo de juegos también van generando, me parece, este semillero de violencias en un adulto en un futuro, ¿no? Y hablábamos también de la empatía, y aquí me regreso un poquito a esta práctica que tú tienes, ¿no? O sea, ¿cómo empezar a reconocer esas violencias larvarias? ¿Qué son esos pequeños guiños que se pueden empezar a observar y desde una autoobservación también empezar a decir, a ver, puedo elegir otras formas de comunicarme? Bueno, toda violencia tiene un objetivo, el objetivo de someter, el objetivo de mostrarme o vivirme superior al otro. Y entonces, desde cada acto, cuando yo estoy haciendo conciencia de que eso que estoy haciendo es para demostrar esa superioridad, es muy seguro Mm, que yo ya esté ejerciendo algún tipo de violencia, ok. ¿no? Las violencias larvarias que platicabas un ratito, este, sobre todo, pues surgen como bromas, como una forma de hacer reír o de burlarme o de descalificar, pero poquito, ¿no? O sea, que no duela tanto, ¿no? Ujú, Sin embargo, conforme pasa el tiempo, pues uno se va creyendo esas cosas, o si no sé, o ¿sabes qué es lo más fuerte que impacta? Pero como me hicieron creer que es gracioso, digo: "Ah, no pasa nada". Pero al final de cuentas sí claro, nos mueve, ¿no? sí. Nuestro cerebro sí lo recibe, sí lo entiende como un ataque, y entonces cuando recibe todo eso, se echa a andar un Ujú, mecanismo interno para defendernos, pero luego ajá, le pones una pausa, ¿no? Le pones un freno. Entonces, todo ese ujú, mecanismo que vendría desde el no me gusta lo que estás diciendo, le pongo una pausa, imagínate ujú, todo lo que le va a pasar a esa energía que es para protegerme, para sobrevivir, etcétera, pues se va a quedar ahí y nos va a enfermar de cierta manera. Por ahí les recomiendo mucho que, ujú, que busquen, ¿no? Los efectos del enojo reprimido y sus ujú, efectos en el corazón y en ujú, nuestros músculos, porque de verdad claro. que es impactante Ujú, las problemáticas que genera esto. Bueno, entonces, como yo desde esta parte
me doy cuenta que puedo llegar a ejercer violencia, creo que es eso, ¿no? Si Ujú, yo quiero imponer una idea de ujú, superioridad, el demostrar que soy mejor, que soy ujú, más, lo más seguro, o ¿sabes ajá, qué? Si yo me doy cuenta que miro al ajá, otro menos, ya, ese okey, es el detonador okey. de que voy o puedo ejercer violencia. Okey, qué buen recurso nos marcas, ¿eh? O sea, porque incluso esto puede ir también para la mujer, o sea, en el sentido de, si yo Para veo al todos, otro claro. menos, o sea, ya puedo ejercer violencia, porque hay un sentido aquí de, diría Hegel, de amo y esclavo, ¿no? O sea, a ver, puedo estar Sí, acá y voy a buscar cómo someterte, y ahí puede ser desde: "Hola, corazón", aunque utilice palabras lindas, ya estoy ejerciendo una superioridad. Y aquí me pregunto entonces, ¿cómo son sí, estos modelos de terapia grupal? Porque has hablado de terapia grupal y a veces, por ejemplo, a muchos hombres en este caso podría sí. darles vergüenza acercarse a una terapia grupal y se pueden acercar más a una terapia individual. O cómo nos dirías tú que funciona una terapia grupal, porque creo que en estos casos es mejor que una individual, lo estoy entendiendo eso. ¿Por qué? ¿Por qué funciona más el grupo? No, bueno, el grupo ayuda mucho, Ajá, porque al compartir nuestras vivencias, experiencias, ideas, al final de ujú, cuentas somos personas, bueno, somos seres que ujú, vivimos de forma gregaria, ¿no? O sea, en okey, grupitos. okey, Entonces, el compartir en grupo, pues nos lleva a generar bueno, una dinámica diferente a la tradicional o a ujú, la que nos han enseñado, y en ese proceso, ¿qué estamos haciendo? Ya una sociedad menos violenta, al menos en ese momento en el grupo, ¿no? claro, Y empezamos claro, a cuestionar las dinámicas, las formas de pensar, empezamos a cuestionar nuestros mecanismos de defensa que tenemos ante estas situaciones, que son tres y te los voy a platicar para que, ujú. a ver si nos Cuéntalos, cuéntalos. cachamos, ¿no? Sí, 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 sí. Quienes, quienes nos escuchan. Pues el primero es minimizar, ¿no? El Ujú, mecanismo de minimizar. Entonces, bueno, pues es que yo no soy tan violento, ¿no? O sea, yo sí respeto, yo sí, pero ujú, pero pues mira, la verdad es que eh, no sé, no me gusta que las mujeres manejen, ¿no? Porque no son ujú, buenas para manejar. Pero eso no es tan violento, eso no es tan violento. Entonces, minimizamos, ¿no? Y en el ajá, grupo va a suceder, pero hay que estar atentos. ujú, El otro es negar, ¿no? Pues ujú, yo no soy violento, etcétera, que se parece mucho a minimizar. ujú, Y el más importante creo que yo que es coludirnos, ¿no? O sea, nos claro, coludimos, buscamos al otro para que ujú, nos valide y nos diga, ¿verdad que sí tengo la razón y estoy bien en lo que estoy claro, diciendo y haciendo? Y entonces el otro, pues también entra en ansiedad, con angustia, ¿no? Con la angustia sí, de ser, de velar su propia violencia y dice, no, claro, compadre, tú no eres okey, violento, yo tampoco, ¿no? Y entonces, al menos esos mecanismos de defensa se empiezan a claro, visibilizar dentro del grupo y aprendemos, entendemos para qué nos sirve, ¿no? Porque es un mecanismo de defensa, porque a nadie le gusta ser ujú, incongruente, ¿no? Nadie quiere ser visto como el malo, como... y entender que la violencia no es un asunto de maldad, sino es un ujú, asunto de aprendizaje, ¿no? ujú, Y claro, aparte, muchas veces se nos ha enseñado a disfrutar, ¿sí? Entonces sí, disfruto que le gané al otro, le golpeé al otro, le dejé su ojo sí, morado y ya soy el más fregón de todos y entonces todos te aplauden. Pues sí, imagínate, ¿no? es coludirse ahí completamente y aparte es Y aplaudible y creo que bueno, me parece muy, muy interesante lo que dices, porque justo así como empieza también a formarse, a educarse la violencia, que empieza en el grupo, porque en el grupo también cuando somos niños, que quieres, lo que comentaste, ¿no? O sea, quiero también responder, me parece incluso como muy vivificante el hecho de que también en grupo puedes reeducarte. O sea, así sí, claro, empieza y también como seres en relación,
podemos acompañarnos en desarticular esos significados, pero como seres en relación los articulamos juntos. Nos coludimos, Sí. minimizamos. ¿Cuál fue la otra que dijiste? Negamos. Y, negamos, Negamos, negamos. ¿no? Ujú. Negamos en grupo, pero también el grupo nos puede sostener, nos puede ayudar. Y no sé si en estos grupos, por ejemplo, haya también una apertura emocional, que es algo que cuando se Ah, aprenden claro. las violencias no hay. Acá es vulnerar, supongo, ¿no? O sea, se abren esas emociones también y Esa ah, cuéntanos. Esa es la base, ¿no? O sea, esa es la Ujú, base, a ver, vamos a trabajar la infancia, ¿no? Pues desde ahí, o vamos a ujú, trabajar yo me acuerdo mucho, Grafira, de una historia de hace muchos años, de un hombre que quería suicidarse porque no podía darle dinero a su familia. O sea, su esposa decía, yo voy a trabajar, es que tú ahorita no, pues no tienes trabajo. Y él decía, pues ujú, es que si yo no doy dinero a la casa, si yo no soy el sustento de la casa, pues yo ya no sé qué soy. Y entonces mi vida pierde sentido. Y era ujú, muy interesante porque los roles que nos marcaron, que nos marcaban, ¿no? Pues ujú, estaban ahí tan presentes, ejerciendo presión y poniendo en riesgo la vida de este hombre al querer pues, ejercerlos, ¿no? Al final de cuentas. Y cuando un hombre llega y le platica a otro sin ser mal visto, ujú, rechazado, más bien acompañado, más bien ujú, acercándonos emocionalmente, físicamente, ¿no? Un abrazo, aquí ujú, estamos, ¿no? Este, da una apertura al cambio, ¿no? ujú, Suceden esos cambios esperados, pero no porque alguien me lo diga, sino porque yo me doy cuenta que son necesarios y que están ujú, bien y que está padre, ¿no? ujú. Este, hay muchos modelos. Hace rato preguntabas, ¿no? Ujú. Y Sí, rápidamente está un modelo feminista, un modelo cognitivo-conductual, ujú, modelos de ventilación, modelo de orientación interior, ujú, modelo sistémico, y un modelo que se llama Emerge, ujú, que es como de los más importantes ujú, que existen. Eh, bueno, ujú. hay muchísimos modelos, ¿no? Y hay ahorita en México ya mucha más apertura, empieza a haber más Okey. psicólogos, sociólogos que se interesan Ujú, en esto. Y bueno, hay que mirar la efectividad, esto es muy importante, ¿no? O sea, ujú. no es lo mismo un programa para prevenir la violencia en el noviazgo que Sí, trabajar con un hombre que ejerce violencia en la pareja, que con alguien que ya tiene una tendencia feminicida, ¿no? O sea, son muy claro. diferentes y también Mm, la forma en la que se aborda desde la parte jurídica también, ¿no? ajá. Y bueno, hay que entender que, fíjate, esto es bien importante. Hay algunas estadísticas que nos hablan de la efectividad y entre el 50 y el 90% que complementan 6 meses de trabajo, Ujú, disminuyen su violencia física. Sin sí, embargo, la violencia verbal sí permanece, la violencia psicológica permanece en menos, ¿no? ujú, Menos intensidad, pero hay muchas posibilidades que a los 3 años después de haber tomado un proceso, se vuelva a repetir eventos, ¿no? mm, ¿Por qué? okey, Porque nosotros vivimos en una sociedad sumamente violenta, claro. ¿no? Eso Y te los esa era la siguiente reforzadores, pregunta. y las Ujú, reforzadores a nuestras conductas y formas de pensar, solo prende la televisión, sale a caminar, verlo, y entonces está ahí, y lo que sí, genera es que hay una estructura subcortical de nuestro cerebro que se llama amígdala cerebral. ujú, Cuando la amígdala cerebral secuestra el cerebro, ¿sí? Las actitudes y las conductas de agresión son muy fuertes, ¿no? Hasta niveles de violencia. Entonces, una ujú, sociedad que está como alimentando esta amígdala, porque la amígdala se encarga
salvaguardarnos, ¿no? Es la que está Ujú, encargada, es como el radar de los riesgos. Y ujú, entonces, cuando hay un riesgo, pues esta amígdala cerebral se enciende y dice, o atacas o ujú, huyes, ¿no? claro. Pero ya es, tienes que cuidarte, tienes que salvaguardarte. Sin embargo, hay otra estructura que está al lado de la amígdala que se llama hipocampo, que esa Ujú, casi no trabajamos y eso es muy importante porque eh, la ujú, resiliencia, la capacidad de autocontrol, la capacidad de hacer un juicio adecuado, se trabaja, se tendría que trabajar desde la infancia para reforzar esta estructura que le apoya mucho a lo que es ujú, la cerebral. Y entonces, si yo estoy sintiendo mucho enojo, ya tuve una discusión con mi esposa, entonces yo siento que ella me va a atacar o puede llegar a tomar el control del cerebro y lo que viene son actos violentos, actos agresivos. Pero si yo estoy trabajado desde la resiliencia, desde ujú, contextualizar. Entonces, el hipocampo es más fuerte, por así decirlo, ¿no? Tiene mucho mayor funcionalidad. Se ha demostrado que hasta crece físicamente y entonces oh, ese hipocampo va a tener conexión con mi corteza prefrontal, que es la que me ayuda a tomar decisiones y va a ser mucho más sana la forma en la que yo voy a abordar alguna situación o alguna crisis, ¿no? ok. Todo esto para Ajá. entender que el trabajo con nuestras violencias es un trabajo permanente, ¿no? Ujú, Lo que te sí, claro. decía, no es ya fui a terapia, ya fui a un curso, ya, ¿no? Sí, Ya, sí, sí, sí. todo se acabó. No, al contrario, es como tenemos que estar en constante trabajo Ujú, porque al final de cuentas, pues vivimos en una sociedad que está reforzando estas conductas sí. y estas formas de pensar. No Y sé, a fíjate. veces revuelvo mucho las cosas, pero No, 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 trato lo de dijiste integrarlas muy ahí. claro, pero fíjate que Sí. también me haces reflexionar de algo, ¿no? O sea, entiendo cuando dices, esta es una constante revisión porque es un reaprendizaje que aparte está siendo reforzado por una sociedad completa. Entonces tú sales, te estás trabajando, estás tratando de moverte de una manera diferente a partir de darle nuevos significados a tu vida, al aprendizaje. Pero hay algo que también puede suceder más allá del reforzamiento, ¿no? No sé cómo Ujú, llamarle, puede ser un reforzamiento por rechazo, ¿no? Hay personas que también, hombres que han sido violentadores y que han llevado todo este proceso, pero la etiqueta es tan fuerte que hay un rechazo constante. Ya no se les cree. Claro, porque ejercieron mucha violencia. sí, Ya no se les cree tan fácil y entonces, así ¿qué es. pasa? Al no sentirse aceptado, también corren el riesgo de volver a ejercer violencia porque sienten como, no funcionó. Entonces, yo creo que ahí, ¿cómo trabajar, Emanuel? O sea, cuando también no va a ser tan fácil para el otro, sobre todo estamos hablando de tema de pareja, ahorita quiero que nos detengamos más en la pareja, en donde puede ser un hombre que tomó 3 años, ni siquiera un curso, 3 años y aún así los demás le van a seguir teniendo miedo. Los demás van a seguir creyendo que es un Sí. violentador porque esta es una revisión constante. O sea, ahí cómo acompañas a estos hombres para decirles que también el otro no va a cambiar de la noche a la mañana y cómo ellos tener paciencia de que ellos a través de sus actos Mm. van a generar confianza en el otro porque no es tan fácil. Ya hice un curso, ya hice 3 años o lo que sea, pero hubo un maltrato de 20. ¿Cómo hacerle en esos casos? Fíjate que a mí me gusta mucho explicar esta parte de lo que nos sucede en el cerebro cuando Ujú, nos vivimos en un ambiente expuesto a violencias, porque ya no abordamos el asunto desde esta idea de es que tú puedes, es que tú debes de claro. controlarte, es que, no, a ver, hay una estructura en tu cerebro que se modificó por esto y su funcionamiento es de tal forma. Por eso también es que llegamos a sentir esto, ¿no? A vivir esto. Ujú, Eh, es muy interesante entender que dependemos de eso, o sea, que de ujú, verdad dependemos de eso. Y que las personas que nos rodean también están en esa misma situación. Si estuvieron conviviendo con un violentador,
pues lo más Ujú. seguro es que su amígdala cerebral va a decir, en cuanto lo veas, corre, ¿no? O Exacto, atácalo o aviéntale claro. algo porque se te va a venir encima. Entonces, enseñarles que esto también es un proceso para las parejas, los hijos, que, Ujú, y que entiendan que es un proceso de acoplamiento, de manejar diferente la dinámica relacional, ujú. vaya, todos los procesos que nos pasan como víctimas cuando hemos Sí. vivido la violencia, eso es importante desde un enfoque psicoeducativo, ¿no? O sea, Ujú, es un trabajo muy psicoeducativo y la verdad es que es muy padre porque la gente, bueno, la mayoría no vemos esto, ¿no? En las mm, escuelas o en la televisión, donde tú quieras, no lo vemos. Son ujú, temas hasta especializados y que la verdad es que creo que es muy injusto que teniendo tanta información no se ujú. difunda y no nos permita entender realmente cómo funcionamos, pues, ¿no? Okey, Entonces, desde esa forma también es como que la persona vaya entendiendo qué pasa con una víctima, ¿no? claro. Y no lo tome como personal, sino parte de una dinámica que se Claro. venía trabajando. Claro, porque en la medida en la que me parece que esta persona que ejerce violencia, eh, va experimentando más confianza de otros niveles de comunicación, de otras conductas que él va desarrollando, también es permitirse que su confianza Ujú. poco a poco se vaya llevando al otro y que el otro también confíe, ¿no? O sea, porque si no, yo creo que es otra vez ejercer violencia para que el otro confíe en que él ya está libre de eso y me parece que volvemos a los actos de violencia, ya no solo larvarias, sino ya cocodrilos, por llamarle de una manera, ¿no? Ya, Ya violencias exactamente. cocodrilo, en donde, es que no ves que ya cambié. A ver, ya Sí, cambié. Entonces ahora acéptame porque ya cambié y eso también es ejercer violencia, no darle al otro el tiempo para que pueda, a ver, espérame, ¿no? Entonces, sí quisiera que nos compartieras por qué está, por ejemplo, la violencia donde tú estás como más conectado en el acompañamiento es sobre todo en pareja, ¿no? Quiere decir ujú. entonces que estos hombres que ejercen violencia en la pareja no necesariamente la van a ejercer en otros lados, ¿es más común que solo sea en No, la pareja o es en general? no, hay varios, mira, hay varios tipos de, bueno, algunos compañeros, no les agrada mucho que haya ¿cómo se podría decir? Una tipología de Ujú, hombres, ¿no? Este, pero bueno, o sea, la literatura y los estudios que se han dado a lo largo pues no es ujú, mucho tiempo, ¿eh? Porque esto surgió como por los setentas, ¿no? Entonces llevamos muy poquito tiempo, pero hay ciertos tipos de hombres que van a ejercer violencia con la pareja, que son los que más se ven, porque te ujú. voy a contar, ellos normalmente frente a la sociedad, pues son cuates tranquilos, como Ajá, muy respaldados por la sociedad, de tal forma que cuando la pareja dice es que este cuate es el que me está violentando, pues la sociedad lo respalda y dice, no, ¿cómo crees? Pues sí es bien buena ujú, onda, si hasta cursos de masculinidades da, ¿no? ajá, Y entonces es como, no, entonces claro, la mayor parte de estos hombres ejercen violencia en la intimidad de la casa, pero no ajá, afuera, ¿no? Afuera. okey. Existen otros que normalmente son fáciles de identificar, viven peleándose con todo el mundo, en el Ujú, trabajo, en la pareja, y están los psicopáticos, ¿no? mm, Estos hombres son más difíciles de identificar, ujú, realmente pues, psicópatas, ¿no? ujú, Muy inteligentes, pero son los menos, entre el 2% de los casos que se han visto en Estados Unidos, que es donde hay ujú, una ujú, mayor información, pues el 2% realmente son muy pocos, ¿no? Los que se ujú, identifican así, ¿no? El 60% de los hombres que podemos identificar con problemas de ejercicio de violencia son los que te decía al principio, los ujú, que son muy, muy bien vistos en la sociedad, pero
pero con la Ok, familia ahí, o con la pareja es vale. donde la ejercen. O podría ser, tú corrígeme si no va por ahí, que a lo mejor en lo externo, digamos, no en la intimidad con la pareja, ejercen una violencia más larvaria, acá es más explícita con la pareja, pero También, sí puede ser que sí sean violentos de todos modos, solo que acá son más cuidadosos. sí, claro, sí, porque también fíjate que la violencia es algo que se Ujú, planea, ¿no? ujú, O sea, es algo que se va planeando, es instrumental, pues, ¿no? Para qué la necesita el hombre? Es para imponer su poder, punto, mm, ¿no? No hay otro. ujú. O sea, es imponer su poder, su superioridad. Y y pues bueno, hay que identificar las características. Si quieres, hablamos de las características, Sí, sí, entremos por eso. porque de Ujú, repente, esas son como las ujú, banderitas rojas que hay que estar muy presentes, exacto. ¿no? Ujú, Bueno, hay una lista de características que se consideran predictoras del hombre que va a maltratar o violentar en la pareja. ujú, Primero, pues el tema de los celos irrazonables, ¿no? Estos celos que se van a presentar. Hay varios tipos de celos, por cierto. Hay ujú. unos celos que, fíjate que hay unos celos que apenas estaba viendo en una relación, que son estos celos preventivos, ¿no? Entonces generan toda una historia, pero ya supe que andas saliendo con alguien, aparte de mí. Al final no es cierto, solo quería ver cómo reaccionabas, ¿no? Entonces son Mm, celos preventivos, ¿no? ok, Para mantener ahí a ajá, la pareja. Bueno, conductas controladoras, presentadas en forma inicial como por el ujú, bienestar de la pareja, ¿no? O la seguridad de la... ¿Sabes qué? No salgas sin avisarme. Tienes que avisar dónde andas, qué estás haciendo, mm, porque qué tal si te pasa algo. Pero al final de cuentas, lo que quiere es hay controlar, control. ¿no? Ujú, Compromiso apresurado y presión a la pareja para formalizar de forma inmediata. Y esto tiene que ver por el tema de no quiero que te des cuenta de cómo soy, entonces lo que hago es de forma ujú, inmediata. Expectativas irreales de que su pareja va a conocer y a satisfacer todas sus necesidades, aislar e impedir a la ujú, mujer respecto a los accesos de recursos sociales y económicos. Son estos hombres que van a empezar a decir, aléjate de tu familia, esas amigas no te convienen, ¿para qué ujú, trabajas? Y entonces lo que tratan es como de encerrar a la pareja. Culpar a todos los demás de sus problemas. Es que ujú, todos tienen la culpa de lo que a mí me pasa, ¿no? ujú, Culpar a todos de sus sentimientos, una hipersensibilidad, crueldad hacia animales o niños, abuso o uso de la fuerza juguetona en el sexo, ¿no? ujú, Abuso verbal, estereotipos ujú, sexuales rígidos, cambios abruptos de conducta, o sea, de repente ya, ujú, pues, ¿qué pasó? Ya está enojado, algo le pasó, ¿no? Historias de abuso ujú. en las relaciones, muy importante preguntar, pues, cómo te fue antes, ¿no? Sí. Amenazas de violencia, romper objetos, en especial aquellos que son importantes para la Ujú, pareja, y el uso de la fuerza durante una discusión. Entonces, son ujú. cosas que necesitamos poner atención también nosotros, los hombres, como para Ok, mirarnos y decir, ay, pues en cuántas cosas de estas tengo, ¿no? O claro, hago. ¿Mm? claro, claro, claro. Y Eh, ahora quisiera que entráramos como un poco también a la parte de lo que se va cambiando, ¿no? O sea, estas son algunas características, supongo que hay un momento en el que el hombre o alguna mujer los manda. ¿Cómo llegan a la sesión? O sea, ellos van como tomando conciencia ya de que ejercen la violencia o a veces ni siquiera están ahí porque los mandaron. ¿Cómo llegan a sí, estos grupos? mira, cuando yo trabajaba, a veces abro grupos Ujú, no tanto para el trabajo de la violencia masculina, ahora ya no tanto, mm, solo trabajo ya más en las sesiones persona a persona, pero cuando trabajaba en los grupos, pues sí, ujú, eran enviados y hay muchos grupos en los que son enviados hombres como una medida cautelar, porque ya se los ujú, impuso un juez, porque ya hubo un proceso, pero muchos llegaban con la ujú, negación, con, bueno,
hasta ejerciendo violencia muchas veces con el grupo, con el Ujú, facilitador, y realmente, pues es muy complicado, ¿no? O sea, yo ujú, creo que cuando pasamos por algún tipo de situación así, hay que aprender ujú. a mirar qué sí somos, ¿no? Qué sí estamos haciendo, ¿no? Ok. No es de a gratis, no es de a gratis. Y de verdad, yo me acuerdo mucho que era muy bonito, que llegaban Ujú, como con mucho enojo, pero al final de las sesiones y al final ya del proceso, ujú, decían, qué bueno que me mandaron, qué bueno que me ujú. mandaron porque aprendí muchísimo, ¿no? Aprendí Eso. mucho, me sentí muy bien, me sentí escuchado. Te voy a contar así brevemente una historia, Lucy. No, tómate el tiempo que necesites. Cuéntanos si incluso varias historias de transformación que tú has visto y algunas que no han Sí, funcionado también. sí, me acuerdo mucho mira, lo que pasa es que el tema de la terapia, el tema de la terapia en grupo te da muchas Ujú, posibilidades, ¿no? De vivir experiencias que jamás habías vivido. Y yo me acuerdo mucho de un señor que llegó por un tema de violencia contra la pareja, pero me acuerdo de algunas técnicas que ponía y entre ellas el juego, ujú, jugábamos, ¿no? Y, y recuerdo que ese día ese hombre dijo, yo cuando era niño tenía que ser talachero, o sea, cambiar llantas y eso. ujú, Y yo tenía muchas ganas de jugar, pero mi papá nunca me dejó. Esta es la primera vez que juego en mi vida. El hombre tendría unos 56 años, ¿no? ujú. Y estaba muy contento porque por fin había podido jugar como Claro. siempre había deseado y siempre le decían, pues es que tú no Ujú, vienes a jugar, tú vienes a trabajar, ¿no? ujú. Entonces, bueno, cuando estamos en los grupos, esas son las experiencias padres que podemos tener, en lugar de verlas como ya me mandaron aquí para ser maltratado más, para, no sé, Ujú. no sé, tantas Okey. cosas que nos pasan. Entonces, Y esas historias son maravillosas. a ver, cuéntanos otra donde tú digas, a ver, hace un rato nos dijiste, cómo una persona decía: "No, pues los mandan obligadamente", ¿no? Y a veces, Claro. muchas veces cuando una persona llega a terapia, se cree que es porque trae una conciencia ya de que la necesita, ¿no? Y eso claro que es un primer paso, yo diría que es uno de los principios del cambio, ¿no? Tomar conciencia de que quiero cambiar. Pero en este caso, que a veces Sí, son por obligación, ¿no? ¿Cómo en el camino se van transformando para decir, a ver, a veces sí, tomo conciencia de que quiero cambiar, pero a veces el mismo grupo me dice, cambia, cambia, invita al cambio sí, y entonces hay una sí, sí, sí. transformación. ¿Cómo ocurre eso? Cuéntanos otra historia, Claro. a ver cómo ha pasado. Bueno, estoy me hace Ujú, regresar un buen tiempo, ¿no? ajá, A las historias. Recuerdo mucho, historias mm, recuerdo mucho a alguien que tenía ujú, poder, ¿no? Estoy hablando sí, de un presidente municipal que lo ujú, envían al centro, a este espacio reeducativo, y de verdad que cuando se confrontó, eh, quería ejercer un tipo de violencia conmigo, ¿no? Me estaba ujú, intimidando. ujú, Y realmente fue muy fuerte porque me decía, ¿no? Bueno, yo ya te lo dije por las buenas, ¿no? Entonces, a ver qué viene. Entonces yo, ay, era muy fuerte porque decía, ya, aquí va a pasar algo, ¿no? claro, Pero, pero cuando logró entender que este poder que había estado buscando era para satisfacer un temor, ¿no? Un miedo de ser violentado por otros hombres también, eh, ujú, de verdad logró entender eso, y se volvió un gran aliado en el grupo. Eso sucede, se vuelven aliados, se vuelven ujú, como ahora también los que se están analizando, pero también le ayudan al amigo de enfrente a decirle, oye, fíjate que tú estás haciendo esto o aquello. Y eso me ajá. pasaba mucho con los casos difíciles. Los casos difíciles eran los que más necesitaban hablar de su historia, de sus infancias, del mismo proceso que estaban viviendo. Eh, es un duelo de perder Ujú, el poder, es un otra duelo de vez. perder el poder y es un duelo Sí, bien fuerte, porque uno diría, pues, oye, eso no está ajá, bien.
la persona estaban, los hombres estaban acostumbrados a eso, pero se enfrentan a un momento en donde ya no puede ser y perder eso les duele, pero en serio. Por lo tanto, las reacciones son muy agresivas o violentas muchas veces, ¿no? Ujú, Pero cuando empezamos a ver que no es necesario ejercer ningún ujú, tipo de poder dentro del grupo, empiezan a mm, soltar, a relajarse, ¿no? A ujú. decir, bueno, aquí puedo ser yo sin ningún problema, porque pues Ok, no me van a estar cuestionando de qué sí, tan fuerte o qué tan débil soy, mm, sino sí, a volvemos a la expresarlo. competencia. Y algo muy bonito es la expresión del llanto, Claro. ¿no? Ujú, Hombres que no habían podido llorar, la muerte de un padre, la ujú, pérdida de los hijos en ese momento, que muchas veces muchos hombres no pierden la custodia, y entonces el grupo también les servía como para eso, ¿no? Para ser acompañados durante este proceso tan difícil, porque si bien ujú, es cierto, sí, muchos ejercían violencia, pero también amaban, ¿no? Al mismo tiempo amaban a los hijos y lo que ujú, perdían era muy doloroso para ellos. Y el grupo no ujú. solamente era un trabajo de reeducar, sino de acompañar en esos duelos que se viven. Ajá. A ver, cuando hablamos de un hombre en un conflicto de este tipo, quizá nada más nos enfocamos en es que le pegó o maltrató a Ujú, la esposa, ¿no? Bueno, pero no vemos todo lo que hay alrededor, ¿no? Y que ujú. también tiene que ser mirado y abordado, como que el que ya es señalado por la sociedad, el que ya no va a convivir tan fácilmente con sus hijos, el de que tiene que ir a ser Claro, supervisado por un externo que no conoce, el que ajá, ya posiblemente va a tener muchos problemas en su trabajo. O sea, hay muchas cosas que están sucediendo y que si no son atendidas, no tendría como una guía para darle una claro, solución a eso, claro, claro. ¿no? Y entonces lo que sucede en una amígdala, Ujú, en un cerebro tan hecho a ser reactivo, pues es que va a haber ujú. más violencia, ¿no? O una violencia en contra de sí mismo también. Claro, 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 al no comprender, o sea, también que es un movimiento que es, por ejemplo, supongo que estás hablando de una persona que llega al grupo porque tuvo un problema legal y lo Ajá, mandaron, ¿no? Y no así es, solo correcto, está, correcto, o sea, no solo está perdiendo a la pareja, pierde hijos, pierde también estatus social. Digo, ahora que ya se ventila, que pueden estar hasta en tendederos, pierden trabajo, pierden correcto, muchas correcto. cosas por su sentido violento que no se han cuestionado, que no han cambiado y que el grupo les está ofreciendo moverlo, pero es otra vez volver a empezar, volver a quitarse la máscara, permitirse, digamos, reconocerse. Y aquí una pregunta, porque ya quisiera como que fuéramos cerrando, pero más con tu manera, tu forma de acompañar, ¿no? Eh, Ya. ¿Por qué crees que esta violencia que ya vimos de dónde empieza, ya vimos que tiene un carácter también en un sentido biológico, físico, es a la pareja? O sea, ¿por qué ahí en la pareja? O sea, puede, como dices, puede ser con los amigos, puede ser en otro lado, pero en la pareja es como, no sé si lo que te decía yo al principio tiene que ver también con esto, o es uno de los rasgos, que es como eliminar lo femenino. ¿O por qué con la pareja? O no solo lo femenino, o sea, me refiero a pareja incluso homosexual, o sea, ¿por qué? ¿Has encontrado Mira, algún condicionante por ahí? sí, bueno, ahí tendríamos que hablar un poquito más de, por ejemplo, el tema de las fronteras, ¿no? En la Ujú, pareja, las fronteras que nos separan o que ujú, ponen un límite el uno con el otro, muchas veces ya están diluidas o se diluyen, no son muy tenues, ¿no? Esta ujú, frontera, por ejemplo, de tú y yo nos conocemos, ¿no, Grafi? Tú y yo ujú, nos ujú, conocemos. Pero que yo llegara contigo el primer día que nos conocemos y llego y te abrazo efusivamente y te digo, ¿qué onda, Grafi? ¿Cómo estás? Y ay, ujú, la frontera está siendo vulnerada con todo, ¿no? ujú. Porque yo ya no nada más físicamente, sino también con Claro, esta efusividad, ya, no, a ver, hay una frontera con cuidado, voy
acercándome a ti Ujú, y vamos interactuando en respetando estas cosas. Bueno, muchas veces en la pareja, pues esta frontera ya está como mucho más, ujú, no diluida, ¿cómo podemos decirlo? Mm, ya es más cercana, pues, ¿no? ujú, Y con la pareja hay que entender que el compartir muchas veces, pues, es íntimo. ¿Qué significa? Que eso que miran allá afuera, ujú. no lo voy perdón, eso que miran acá dentro de la relación, Sí. no lo expreso allá afuera porque puedo, pues, me da pena, me da miedo, no estamos Ujú, acostumbrados, ¿no? Y entonces, al tener un comportamiento tan íntimo, pues, surge esto sin tanto filtro, la ujú, forma de enojarme, la forma de expresarme, la forma de querer imponerme, ¿no? Y con la pareja, vamos a llamarlo así, desde la parte femenina, si le sumamos la idea de que el hombre tiene que dominar, y si no domina, no es hombre, pues se vuelve más fuerte, ¿no? Porque vuelvo al mm, punto, hace tiempo escuchaba una terapeuta y decía, en la terapia de pareja hay que abordar el amor, pero más que el amor, el poder, ¿no? Siempre el mm. poder va a estar presente y la forma en la que nos prestamos el poder. Bueno, eso va a ser, bueno, otro tema si quieres, Claro, sí, pero al sí, final sí. de cuentas, si a mí me enseñaron que el poder lo tengo que ejercer imponiéndome, no compartiéndolo, pues lo que Ujú, vamos a tener son dinámicas violentas, ¿no? claro, claro, claro. Ujú. Porque entonces ahí me queda esta duda, ¿la idea también es compartir el poder o no necesariamente tiene que hacer relaciones de poder? Mira, cuesta mucho entender o sea, yo me miro a mí, ¿no? Yo, Emanuel, Ujú, sí, me falta mucho trabajo para ujú, no vivirme en el poder, ¿no? okey. Ujú, Y yo creo que muchas personas en nuestra sociedad andamos por las mismas, okey. porque nos falta mucha educación para la paz, educación en el compartir, relaciones Mm, igualitarias, etcétera. Entonces, no podemos, ¿cómo te podría decir? No podemos pedirle a una persona que está en un ujú, proceso terapéutico que de momento suelte el poder, ¿no? Porque entonces, ¿con qué okey. lo dejas? No Mm, conoce la otra parte. Y como ujú, sociedad, no conocemos la otra parte, ¿no? Entonces, ujú, primero vamos a trabajar desde el claro. reconocer el tipo de violencia que estoy ejerciendo, sus Sí, efectos, ¿sí? claro. Solución de problemas de forma creativa. Fíjate, ¿por qué ejercemos violencia? Porque ya la creatividad se nos acabó, ¿no? O nunca fuimos creativos para solucionar un problema, ¿no? Entonces, lo Eso. más creativo que podemos llegar a tener es un golpe. Oye, hay Sí. otras maneras. Sí, pero Ujú, para eso primero tenemos que calmar la mente, tenemos que calmar nuestro ujú. cerebro, Sí. ¿no? Y entonces también ejercicios de autorregulación, ¿sí? Ujú. Y a partir de ahí ya puedo tener ideas Sí. para solucionar esos problemas que se me están Qué presentando. qué bien que matizas eso, qué bien que matizas eso, que a veces, no podemos ir de un extremo al otro, sino también ir como No, quebrantando esa estructura al ritmo, y en ese ritmo se va acomodando de otra forma, pero algo que abre ahí, que es un vacío que nosotros tenemos como sociedad en general, que no tenemos una así es. educación para la paz. Sí, o sea, mira, o sea, Ujú, no tenemos una ujú, educación, hace rato lo ujú. decía, eh, estoy se me fue el concepto, Sí. Ujú, este, no tenemos una educación en donde podamos contextualizar los problemas. O sea, yo ahorita veo las redes sociales y ya es ujú, mucho abordar los problemas desde algo que tú hablabas hace unos días ujú, en unas cápsulas, ¿no? ujú. Desde desde estos vicios que tenemos en nuestra forma de Ujú, pensar, suponer, ¿no? sí, Este, idealizar exacto. Sí, sí, y sí. por ejemplo, pues no tenemos una educación en nuestra sociedad que nos Ujú, ayude a mirar los conflictos de otra manera y que nos enseñe a abordarlos de otra forma, ¿no? claro, claro. Fíjate que hay un concepto hinduista que es ahimsa,
y la Ujú, ahimsa significa no violencia, que digo, ujú. es una de las prácticas que se realiza en el hinduismo y por eso no comemos carne, ¿no? No, es desde lo Ujú, mínimo, ujú. ¿no? Hacia que poco a poco desde lo mínimo se va hacia a maximizarlo, ¿no? Y que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, con una educación para la no violencia. Y tienen una palabra que es Sí, ahimsa. Nosotros no tenemos una palabra que ujú. diga no violencia como tal, ¿no? O No, sea, así como no, no, una no, sola no, no, palabra que no lo diga no vivimos. violencia, podemos decir paz, pues, pero ahimsa no es paz, es no violencia, que es algo diferente, ¿no? Que bueno, Sí, haciendo sí, también un anuncio, vamos a hablar de eso voy a hablar de ahimsa justo con una monja hinduista. Vamos a hablar de la no violencia wow, en uno de los programas, también están invitados para poco a poco gracias. también como sociedad invitarnos a lo que podemos, a generar también una educación para la paz, ¿no? Pero regresando a esto y Así para ir es. cerrando nuestra charla, me gustaría saber, Emanuel, ¿cómo te acompañas tú? ¿Cómo tú mismo, o sea, vas sosteniéndote en todo esto que va impactando las historias de los otros? Porque también nosotros como terapeutas, aunque no lo sepan, llevamos terapia, pero a veces también no solo es la terapia, sino cómo me voy acompañando yo en el día a día de todas estas historias que nos van acompañando. Yo no trabajo, en este momento no estoy en un trabajo de grupo, no estoy como dirigiendo o más que dirigiendo, como acompañando en grupo. eh, ¿Cómo le haces tú para sostener esto en tu propia vida, con Sí, tu familia, porque tienes hijas, tu sí, claro, esposa? claro. Ujú, Fíjate que cuando yo estudiaba, decían, ¿no? Tienes que ujú, ir a terapia como terapeuta, como psicólogo, porque todo esto te ujú, impacta. Yo ujú, decía, no es cierto, ¿cómo te puede impactar eso, no? Cuando trabajé mucho tiempo en el tema de educación en los ujú, grupos, híjole, no, fue durísimo, durísimo, ¿no? Eh, tengo que decirlo, nosotros por la vía institucional no teníamos apoyo terapéutico, no teníamos buenas instalaciones, no teníamos una dinámica adecuada de trabajo, más bien se repetían temas de violencia, temas de ujú, ejercicios de poder ahí adentro, ¿no? Es una dependencia pública, ujú, ejercicios de poder por parte de los mandos, ¿no? También. Eh, y entiendo, ¿sabes? Y por un lado entiendo que era posible y era muy posible que eso sucediera porque lo que decimos, o sea, vivimos inmersos en una cultura de violencia y eso iba a ujú, suceder. Entonces, en ese tiempo era complicado, teníamos que tomar cada quien terapia desde lo individual, con nuestros ujú, medios. Ahora que yo trabajo solamente aquí desde el consultorio, y cuando abro a veces grupos, pues sí, sí, me toca acompañarme también por la terapia, ¿no? Individual, ujú. pero también tomándome un descanso, pero también Ok. yéndome al con la naturaleza, ¿no? Porque Ujú, realmente como terapeutas esto es muy cansado. Por ujú, ahí me acuerdo que hablaba mucho Arturo Sánchez Palma, le mando un saludo, de la ujú. soledad del terapeuta muchas veces en estos procesos, ¿no? O sea, Sí, que cómo era entender y comprender y vivir el acompañar, pero muchas veces no estar tan acompañado, ¿no? sí. Creo que me doy esas posibilidades ahora también de descansar, que es súper importante. Y pues para quienes nos ven y no son terapeutas, sí quiero compartirles amorosamente esta parte, Ujú, ¿no? Que vivimos los terapeutas de un cansancio ujú, emocional, ¿no? ujú, Físico, y que sus historias, por supuesto, que nos impactan, siempre, siempre nos impactan. ujú. Sí, 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 sí. Entonces, podríamos ya ir como concluyendo, Manuel, que el acompañamiento que se da para una Sí, reeducación de hombres que ejercen violencia tiene que ver mucho desde un acompañamiento, desde una relación de historia compartida, desde una empatía, desde una, también al mismo tiempo de estar resignificando la vida, la contención del grupo. eh,
¿Cómo más? ¿Cuál dirías tú que es como la herramienta fundamental para este tipo de reeducación? Bueno, es lo que tenemos que hacer nosotros Ujú, como, como terapeutas, pero bueno, te lo diría solamente desde ahorita, desde mi parte ujú, como psicólogo, como terapeuta en persona a sí, persona. Este, hay que sí entrarle al trabajo del cuestionamiento de la masculinidad tradicional. Hay que apoyarnos okey. mucho en el enfoque feminista, ¿sí? Porque Ujú, creo que nos da mucha luz para entender el tema de la claro. relación, ¿no? Los Ujú, ejercicios de poder, este, hay tenemos que hacer énfasis en de género, y ya como terapeuta, eh, ujú, trabajar mucho en la empatía, en el entender historias, en ujú, el contextualizar las historias, apoyarnos ujú, mucho también de la parte psiconeurológica, ujú, muy, muy importante, es básico, y tener un modelo, ¿no? Un modelo en el cual podamos apoyarnos para guiarnos en este proceso. Te comento, hay muchos modelos. Yo ujú, me apoyo en un modelo que se llama Sin Golpes, de Christopher William, ese es su libro. mm. A ver, Este, ¿lo puedes poner eh, otra vez por si alguien lo quiere comprar? Sin golpes, un gran título. Cómo transformar la respuesta violenta de los hombres en pareja y la familia. Hasta yo lo voy a comprar. Sin golpes, okey. y ella Ujú, nos va a visitar aquí en Oaxaca en agosto. ujú. Sí. Y también hay otro libro que es muy bueno, ¿no? Que es mira, Okey, violencia masculina en el hogar, Felipe Antonio Ramírez Hernández, okey. Ahí tenemos bibliografía también si que son queremos de los acompañarnos. que Ujú, están trabajando mucho. Bueno, Felipe Antonio es de los hombres y las personas que han trabajado muchísimo, muchísimo este tema. Y ujú, por ahí si quiere alguien empezar poco a poquito. Y ujú. está este libro que me gustó mucho, de Ellos Hablan, de Lidia Ellos Cacho, hablan. ¿no? Okey, ajá, Ellos hablan de Lidia Cacho. Ahí nos cuentan las historias y okey, testimonios de hombres, ¿no? Y ujú. las violencias que han vivido y que han ejercido. Y bueno, pues ahí podemos comenzar con esto. Pues, Emanuel, muchas gracias. Gracias a que nos están escuchando. Y antes de irnos, sí quiero decirles que en unos meses yo les voy a estar avisando. Ya estoy convenciendo a Emanuel de que nos ofrezca un taller en línea. Yo voy a estar Gracias. organizándolo. Vamos a ver más o menos cómo va a ser el título para justo, no sabemos todavía si va a ser como para hombres y mujeres o solo para hombres, para hablar de estos temas en conjunto, para poder también tener esta reflexión a la que los invito constantemente. Estén atentos allá a las redes. Emanuel, ¿cuáles son tus redes sociales también por si alguien quiere tener una sesión individual contigo, para que te Ah, sigan la huella, para que también sí, gracias. puedan compartirte sus propias historias y que sigan en contacto con este tema que creo que hay que desarrollar y hay que compartir mucho más? ¿Nos las puedes compartir? Sí, bueno, la verdad es que TikTok no me acuerdo, pero en Facebook me pueden encontrar como psicólogo Emanuel Antonio Gutiérrez Javier. Así me Ujú, encuentran, psicólogo Emanuel Antonio Gutiérrez Javier. Y ajá, pues el número telefónico que manejo para las consultas es el 951-199-7070. Repito, 951-199-7070. Pueden mandarme ujú. un WhatsApp y con mucho gusto les atiendo. Vale, ok, entonces ahí están los datos para seguir en contacto. Estén atentos a este curso, taller que vamos a estarles compartiendo y bueno, que va a estar a cargo de Manuel. Yo solo lo voy a coordinar, justo con Gracias. la intención de seguir compartiendo. Me gustó mucho esta reeducación y también este título de Educación para la Paz, que yo creo que es algo que tenemos que ir tejiendo mucho más, porque creo que si tenemos una educación para la paz, Sí, la educación
justo la reeducación sobre personas que ejercen violencia, cada vez podría ser menos. Desafortunadamente no estamos ahí. Gracias, Emanuel. ¿Algo que nos quieras completar para terminar nuestra reflexión de hoy? Decía un maestro muy querido, Rubén Ujú, Ibarra, decía, si supieran qué buen negocio es ser amorosos, cálidos, ¿no? ujú, Todo el mundo lo estaría haciendo, ¿no? Todo el mundo estaría. Y sí, él lo decía chuscamente como un negocio, pero ujú. más bien yo diría, qué tan enriquecedor es vivirnos desde calidez, desde el amor, desde el cuidado, pues nos Claro, daríamos cuenta que tenemos en nuestras manos la riqueza de generar un paraíso aquí en esta tierra. claro, claro. El gran Rubén, que también fue mi maestro, a quien le Sí, mandamos un abrazo en donde quiera que esté en ese lugar de sí. trascendencia, ¿no? Gracias Sí, a quienes nos han estado acompañando. Nuevamente la invitación es a revisarnos, a saber cómo nos movió este tema, cómo nos impacta, sobre todo a qué nos invita y también cómo podemos al mismo tiempo estar una y otra vez revisándonos, tomando conciencia, observándonos constantemente cuando hacemos este tipo de violencias larva o larváticas, ¿les llamaste? Larvarias, larvarias, larvarias. larvarias, De larvarias. luego Ajá, si quieres platicamos de eso, porque ese tema, ajá, tiene muchísimo de fondo, ¿no? Estamos claro. hablando de esto que decíamos micromachismos, pero son esas microviolencias que están ahí Sí. presentes, pero que nos hacen mucho daño. Bueno, pues ahí queda también, ella se comprometió. Vamos a tener otro programa en algún Sí, momento sobre las claro. microviolencias en general, violencias larvarias que todos hacemos y ahí sí no estamos exentos y que a lo mejor hay que empezar a observar. Gracias nuevamente por acompañarnos en otro programa de Conócete en su sección Seres en Construcción. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Emanuel. Gracias, bye.